Creamos lo que creemos, desarrollamos lo que somos. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. www.grupoedisur.com.ar. Macro, cerca siempre. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Los Turelos. Estamos atravesando el invierno, los días más fríos, aunque nos dan un poco de esperanza. Ahora llegando el fin de semana, el viento. Ojalá que tengamos un poco más de aire cálido. Claro, el vientito norte nos está haciendo subir la temperatura y también la temperatura en el ámbito de la salud, porque estamos ante un récord epidemiológico de contagios en lo que va desde el año en lo que empezó la pandemia. Hay más de 110.000 contagios y también hemos superado la barrera de los 4.000 por día, más de 2.000 muertes. La situación en Córdoba también es crítica. El ministro Diego Cardoso dijo que se vienen los peores 45 días. Así que con este panorama iniciamos la semana. Así es, temperatura en ascenso en lo que tiene que ver con la situación delicada que vivimos en la salud y también un rojo para la situación económica que todo el mundo ya conoce, la crisis que estamos atravesando, pero la Unión Industrial Argentina le puso números diciendo que hasta diciembre, es decir, en el mes de diciembre, comparado ese mes con un año atrás, se habían perdido 322.000 empleos privados formales, lo cual es sin duda mucha preocupación porque además todavía falta registrar la crisis de mayo y junio. Ojalá que salgamos pronto de estos problemas. Sí, solo en abril 128.000 se perdieron, es decir, una tercera parte de lo que ocurrió en el año. Pero vamos a repasar más información en el dato, ¿te parece? En el dato. Y el dato lo vamos a compartir con Sebastián, a quien tenemos en videoconferencia. Hola, Sebastián. Hola, Juan. Qué buenos lentes. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo el dato por el lado político. Tiene que ver con esta foto de Alberto Fernández junto a principales empresarios del país reunido en el Grupo de los 6, conocido también como G6, para la celebración del 9 de julio. Días posteriores también una reunión considerada como la previa del futuro Consejo Social y Económico, consejo que servirá para acordar las políticas pospandemia. Más allá de estas definiciones, también será importante en el plano económico resolver el tema de la deuda, cuya cierre de negociaciones se trasladó al 4 de agosto. Recordemos que el primer cierre formal estuvo estipulado para el 8 de mayo, con lo cual han pasado más de 3 meses. Más allá de todos estos esfuerzos para intentar encontrar una salida a la crisis económica, al gobierno también le preocupa el aumento del desempleo y la pobreza. Juan, también hay un dato, me parece que es importante destacar, todas las repercusiones que generó esta foto, tanto en el lado opositor como también en el mismo Frente de Todos, donde hubo alguna que otra interna. Así es, Sebastián, bien lo decías, esta foto generó por parte de los sectores vinculados al kirchnerismo, especialmente de la expresidenta, una crítica porque entienden estos sectores de que el proyecto que debe tener el gobierno nacional debe ser con la recreación de empresas nacionales, de capitales nacionales dedicadas al mercado interno, con lo cual ahí se genera una disputa porque obviamente quienes estaban en la foto están asociados a grandes grupos económicos que el país también necesita. Algo así como que el presidente Sebastián recibió lo que se llama fuego amigo por parte de Cristina y de algunos de sus principales voceros. El último caso más patético fue el de Víctor Hugo Morales, el locutor que le obligó al presidente a corregir el discurso luego de que había condenado la violación de derechos humanos en Venezuela, Sebastián. Así es, Juan. También hubo un tuit de la expresidenta sugiriendo la lectura de una noticia en Página 12, donde básicamente se cuestionaba
un poco lo que vos planteabas anteriormente. Ahí estamos viendo en pantalla, no sé si ustedes lo alcanzan a leer. Sí. Era una nota en página 12 donde, bueno, la presidenta decía que era una lectura recomendada. Perfecto, y sobre eso, Sebastián, pasamos ya al ámbito local. Hubo también una videoconferencia, hablando justamente de las videoconferencias, entre los desarrollistas nucleados en la Cámara de Empresarios de Desarrollo Urbano de Córdoba, CEDUC, que mantuvieron un encuentro con más de 50 participantes, y el dato destacado fue que participó allí el secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, Daniel Rey, que sin duda es importante los planes y el empuje que está tratando de darle a la municipalidad en esa área. Pero ¿cuál fue el problema? Que Daniel Rey prácticamente hubo por momentos que no se lo escuchaba y había interferencias en su imagen, lo que obligó a los organizadores a pedirle que cortara lo que era el video y simplemente terminara hablando por teléfono. Ante esa situación, Daniel Rey dijo: falta banda ancha, falta de todo en la municipalidad, mostrando los graves problemas de infraestructura que tiene la Municipalidad de Córdoba para ponerse en marcha. Así es, y nos queda un último dato. ¿Qué te parece, Sebastián, si lo compartís con nosotros? El último dato tecno, podríamos decir que es de color también, tiene que ver con los robots. Días atrás, el periodista y analista Andrés Oppenheimer presentó su libro Sálvese quien pueda. En inglés está denominado como The Robots Are Coming, es decir, que puede traducirse como los robots están llegando. Este libro plantea básicamente un tema que hemos abordado en numerosas ocasiones en Los Turelos, y quien quiera ampliar puede encontrar videos relacionados en nuestro canal de YouTube, que es el reemplazo de las tareas humanas por parte de los robots. Según Oppenheimer, en los próximos 15 años, el 47% de las tareas de Estados Unidos podrían ser reemplazadas por robots o por computadoras con programas de inteligencia artificial. Y advierte que América Latina es una de las regiones más vulnerables en todo este proceso. De hecho, según las estimaciones que ya había hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, el 60% de los empleos en Argentina podría estar en riesgo en los próximos 16 años, es decir, hasta 2036. Yo recuerdo allá por 2017 un informe de la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba, ADEC, que advertía que la automatización podría impactar en 300.000 puestos de trabajo en el Gran Córdoba. El tema, decían en ese momento, era saber cuándo. Y me parece que con esta pandemia ese cuándo puede ser más temprano que tarde, con lo cual hay un desafío para las autoridades porque, como bien decíamos, esta pandemia está generando algunos problemas económicos, entre ellos el efecto colateral en el desempleo, pero también la automatización de tareas es también una cuestión a considerar. Para aquellos que vean a la robotización, a la inteligencia artificial como algo lejano, yo le digo que vean estos ejemplos. Por ejemplo, una farmacia en Alta Córdoba que tiene un brazo robótico que administra el inventario y la entrega de mercadería. La planta de Ferreira de Fiat Chrysler Automotive, que tiene más de 100 robots en su línea de producción. Sus teléfonos celulares, que tienen aplicaciones como Netflix, o los asistentes virtuales que ya tienen inteligencia artificial. Es decir, algo que parece de ciencia ficción ya está entre nosotros y bueno, habrá que plantear ciertas políticas que permitan, digamos, transitar estos cambios de la forma menos dolorosa posible. Bueno, te agradecemos, Sebastián, por esta información. Los robots ya están entre nosotros, entonces. Así es. Y te vamos a reencontrar en conversaciones y en entrevistas que has hecho a lo largo del programa. Por eso vamos a presentar a los invitados de hoy. Vamos a estar en contacto con el ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano, para debatir las últimas medidas impositivas y crediticias del gobierno de Córdoba. Durante la entrevista también vamos a escuchar las opiniones de Tamara Sterman, de la Red de Comerciantes Unidos, y de Fernando Faraco, quien es presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica. Sebastián, como decía Nicole, va a hablar con Segundo Carranza Torres, que es director del estudio Carranza Torres y Asociados, por los cambios que se están tratando de poner en marcha en lo que se refiere a las sociedades por acciones simplificadas, todo lo que significa el intento de regular el teletrabajo por el Congreso y sin duda el programa Soluciona en el marco de la economía del conocimiento.
Y en el último bloque recibimos a un colega que también está acá con nosotros, Gastón Brojín. Él es estudiante de periodismo, entre tantos otros hobbies, y vamos a hablar sobre la diversidad sexual, sobre la discapacidad y también sobre el aniversario que se cumple de los 10 años de la Ley de Matrimonio Igualitario. Ya volvemos. El mundo cambió. La forma de comprar tu auto también. 6 marcas de 0 kilómetro y más de 700 usados en un solo lugar. Gestiona todo desde tu casa. Consultanos a través de nuestros canales virtuales. Cotiza tu usado, simula la financiación más conveniente y obtené tu presupuesto digital. Contá con el seguimiento online de nuestros asesores y aboná con la mayor seguridad. Disfrutá la evolución digital de Autocity. ¿Sabes cómo pagar tus facturas de agua sin salir de tu casa? Con tarjeta de débito o crédito desde nuestra web www.aguascordobesas.com.ar en espacio clientes o llamando gratis al 0800 800 2482. También podés adherirte al débito automático o pagar desde Pago Mis Cuentas y Pagos Link. Quédate en casa, nos cuidemos entre todos. Aguas Cordobesas. La provincia te acompaña en este momento de crisis por la pandemia. Si sos propietario de un pequeño gimnasio de barrio, de un jardín maternal o de un salón social o de fiestas infantiles, o tenés un emprendimiento o un comercio de barrio, o sos artista o cuentapropista, la provincia te pone a disposición créditos a tasa cero para ayudarte a solventar la crisis por la pandemia. Más información en www.fbco.org.ar. Entrá a Bancón, pagá, transferí, invertí, asegurate y obtené el préstamo que necesitas al instante, sin dejar de hacer lo que estabas haciendo. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. El COE informa que debido al crecimiento de casos positivos y brotes de coronavirus registrados en los últimos días en toda la provincia de Córdoba, debemos dar un paso atrás y las reuniones familiares podrán hacerse únicamente los días domingos de 11 a 23 horas, prohibiéndose encuentros cualquier otro día de la semana. Asimismo, te recordamos que el máximo permitido es de hasta 10 familiares por reunión y que los participantes deben ser únicamente familiares, siendo el dueño de casa el responsable de hacer cumplir la norma. En cuanto a las reuniones sociales, recordá que siguen totalmente prohibidas. La pelea continúa, porque la vacuna aún no existe y los cordobeses podemos evitar que la pandemia se propague a niveles exponenciales como en otras provincias. Pero para lograrlo, hoy más que nunca, todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno, porque el virus circula y avanza. Entre todos podemos prevenir miles de contagios. Por eso te pedimos, por el bien de todos, que ante incumplimientos de esta norma, hagas la denuncia al 0800-888-0054. Ministerio Público Fiscal. Hablábamos de la crisis económica que ha pegado fundamentalmente en dos sectores. Uno, el que tiene que ver con la actividad comercial. Días atrás, la Cámara de Comercio dijo que 1 de cada 4 locales está desocupado en el área central de la ciudad de Córdoba. Sobre el tema vamos a consultar a una vocera de la Red de Comerciantes Unidos y vamos a sumar también la palabra de los hoteleros y gastronómicos, que en líneas generales todavía mantienen buena parte de su inactividad, especialmente los hoteles que no han vuelto a recuperarse, no han vuelto a la normalidad luego del 20 de marzo último.
Vamos a escuchar en primer término a Tamara Stenberg de la Red de Comerciantes Unidos sobre cuáles son los problemas del sector. Desde la Red de Comerciantes Unidos pedimos una mesa de trabajo para armar un plan económico. Pedimos una reducción en las tarifas de los servicios, una reducción del 40%, EPEC, agua, gas y exhibición de los impuestos, tanto provincial como municipal. Vemos que no hay una política económica para ayudar al comercio en general, no hay una voluntad política para sostener. 4 meses de muy poco trabajo y en algunos casos de cero facturación. No hubo ni hay políticas económicas. El presidente de Uruguay dice que termine esta frase. Las pymes son las que van a dar oxígeno y salvar a la economía de Uruguay. De los comerciantes. Ahora, Francisco Faraco, de la Asociación Hotelera Gastronómica de Córdoba, nos plantea cómo está el sector frente a esta crisis. Bueno, buenas tardes, perdón, estoy en la calle, por eso estoy con el barbijo. Bueno, los anuncios del gobierno provincial, en realidad lo único que hemos conseguido es lo de los ATP del gobierno nacional. El gobierno provincial ha hecho anuncios de diferimiento de pagos de rentas sin interés y en el caso de PEC puntualmente de cuotas con el 24% y con un periodo de gracia. En muchos casos lo que necesitamos es una exención impositiva, pero vamos a seguir dialogando con el gobierno para lograr tener por ahí respuestas que son más de fondo a la situación. Los hoteles están cerrados hace 120 días y es imposible subsistir, hay muchos que han quedado en el camino y mantener esas estructuras con los empleados es más imposible. Y la gastronomía, a pesar de haber empezado a funcionar al 50% con estructuras para el 100%, realmente es complicadísimo. Somos un sector muy castigado, el más castigado, por eso pedimos la ley de emergencia nacional, provincial y municipal para poder tener algunos resguardos y alguna posibilidad cierta de verdadero compromiso del sector del Estado para llevar adelante. Tanto hoteleros como gastronómicos están señalando la difícil situación del sector de cierres y de pérdida de puestos de trabajo. Vamos a hablar del tema y además analizar las medidas que puso en marcha el gobierno provincial con la palabra del ministro Osvaldo Giordano en el segmento La Palabra de. Ministro Osvaldo Giordano, muchísimas gracias por atender a los Turelo. Creo que ha escuchado en líneas generales cuáles son los reclamos de comerciantes y del sector hotelero y gastronómico. ¿Cuál es la respuesta que ha elaborado el gobierno provincial para estos sectores? Sí, efectivamente, y creo que es, como bien señalaba al principio, un problema bastante generalizado. Son pocos los sectores que no se han visto afectados con mucha intensidad, como los casos que vos planteaste, y en realidad no hay un paliativo para semejante problema, es decir, la paralización de muchas actividades, caídas en la facturación, en muchos casos a cero o a niveles muy bajos, plantean un desafío enorme, que bueno, todos sabemos que está asociado por un lado a la pandemia y por otro lado a que nos agarró en la Argentina con una crisis que ya venía desde el inicio del año 2018, mediados del año 2018, de manera que es particularmente crítico. En ese marco, bueno, como te digo, no hay soluciones, solo podemos aspirar a paliativos y eso se ha ido dando a través de una serie de medidas, algunas de carácter financiero, otras tarifarias, otras impositivas, en los distintos niveles de gobierno y seguramente se irá dando a futuro porque también estamos en el medio todavía del problema. Lo que esta semana se anunció fue aspectos referidos a cuestiones tributarias, fundamentalmente de impuestos provinciales, que en realidad tienen relativamente poca influencia sobre la estructura de costos de la mayoría de actividad productiva, es decir, la mayoría de los impuestos que pagamos son impuestos nacionales, no provinciales, y muchos de los impuestos provinciales
se ajustan de manera automática. El caso de ingresos brutos, por ejemplo, que es un impuesto que se calcula en función de las ventas, así que si mis ventas cayeron el 50%, el impuesto cae en el 50%, y si caen a cero, el impuesto cae a cero. Distinto el caso de una porción más pequeña de impuestos, que son los denominados patrimoniales, como el caso del impuesto inmobiliario, que para algunas actividades puede tener alguna mayor relevancia, el caso de los hoteles, en donde ahí sí se dispuso un diferimiento del impuesto hasta el año próximo, lo cual implica un alivio para todo este año, o lo mismo, por ejemplo, para una empresa alguien que trabaje como transporte escolar, el impuesto automotor. Ministro, usted mencionó facilidades y diferimiento en el pago de los impuestos, pero las dos opiniones que escuchamos previamente pedían directamente que hubiera una condonación de impuestos, es decir, que no se cobraran los impuestos por, me imagino, el periodo de crisis. ¿Es posible esto? Técnicamente no, porque la Constitución provincial lo impide. El impuesto automotor y el impuesto inmobiliario, que son los dos impuestos que, como les digo, no ajustan de manera automática, porque los otros dos impuestos, como el sello y sobre todo ingresos brutos, sí baja en función de las ventas. Son dos impuestos que se devengaron ya en el año, se devengaron en enero, y por lo tanto no se podría directamente dejar de pagar. Por eso se optó por un diferimiento, lo cual, bueno, le da un plazo bastante razonable, porque va a vencer el año que viene sin ningún tipo de actualización ni recargo, y el contribuyente mantiene su condición de regular, de manera que es una solución dentro de lo legalmente posible, entendemos la más razonable. Bien, es decir, que los impuestos se van a mantener en el mismo valor nominal con que fueron emitidos y van a comenzar a pagarse en el año 2021. ¿Puede imaginar uno que junto a esta acción haya también algún tipo de subsidio o ayuda para sostener la planta del personal, que me imagino, por ejemplo, en el tema de la gastronomía y de la hotelería es muy importante? Mira, eso lo está haciendo el Gobierno Nacional, es de una dimensión fiscal enorme, y bueno, eso explica que más de la mitad del gasto público nacional se financia con emisión, que es una fuente de financiamiento que no se coparticipa, así que ni las provincias ni los municipios participamos en esa fuente de financiamiento. Como bien vos sabrás, la emisión es vista según el enfoque, ¿no? Los más ortodoxos son muy reacios, digamos, a apelar a esta fuente de financiamiento, los más ortodoxos son un poco más flexibles en eso, pero bueno, nadie duda de que es algo que tiene un límite, así que no se puede indefinidamente seguir una situación así, ¿no? Donde la mitad del gasto se financia con emisión. En definitiva, bueno, lo que te quiero decir es una decisión del Gobierno Nacional cómo va a manejar eso, porque este paliativo que es subsidiar el empleo, que solo está en manos de nivel nacional, imposible que un Estado provincial pueda asumir semejante, digamos, erogaciones, bueno, creo que va a estar dimensionada o balanceada hasta dónde puede seguir emitiendo el Gobierno Nacional. Creo que eso es lo que están evaluando a nivel nacional, cómo lo manejan. Muy bien, lo llevo ahora a las propias cuentas de la provincia. ¿Cuál es el estado en general de las cuentas de la provincia, de la situación fiscal y a su vez financiera de la provincia? Porque, bueno, obviamente todo el mundo imagina, si hay menos dinero en la casa, ha ingresado menos dinero en el Estado. ¿Uno puede esperar que esos menores recursos deriven en algún tipo de ajuste más allá del que hemos conocido en lo que se refiere a la remuneración y las jubilaciones, ministro? Mira, la caída de ingresos es muy fuerte. Como hablábamos antes, no nació con la pandemia, así ya venía de antes, ya veníamos con una tensión muy fuerte debido a la recesión, a la inflación, y que eso pega en los ingresos. Y hoy estamos en un nivel de ingreso más o menos con una pérdida de un cuarto de los ingresos, es decir, esa es la pérdida real respecto a un mes normal. Naturalmente es algo muy, muy estresante, digamos, para las cuentas públicas, y que ha obligado a una serie de medidas de austeridad, de mucho cuidado, de medidas, algunas de sanción, bueno, y tratando de apostar a que lo más rápido posible salgamos de esta estrechez. Pero en realidad el Estado, en el fondo, lo que se observa, más o menos lo que se observa en los testimonios que ustedes mostraban recién y que se repiten casi a diario en casi todas las actividades, ¿no? Una situación muy crítica y que hay que enfrentarla con mucha austeridad. Algunas de las medidas que vos señalaste,
algunas reformas, algunas acciones más conocidas, otro el día a día, ¿no? El cuidado en el día a día del gasto, bueno, posponer algunas inversiones, bueno, todas medidas muy de carácter extraordinario, pero que permiten, bueno, aportar paliativo a una situación sin duda muy compleja. Bueno, ahora voy a apelar entonces, dada esta situación tan difícil que atraviesa la economía argentina, a su condición de economista, porque además de ser responsable de las finanzas de Córdoba, es Osvaldo Giordano economista. ¿Cómo ve el panorama en general de la República Argentina? ¿Es posible que tengamos una crisis todavía más profunda de lo que vemos? ¿Es posible una salida y una recuperación rápida de la Argentina? ¿Qué puede esperar la sociedad en este contexto, ministro? Es muy difícil la pregunta y no hay una contestación certera, si los economistas no están muy de acuerdo en la evaluación y creo que además porque estamos muy atados a la cuestión sanitaria, ¿no? de con qué velocidad se puede flexibilizar el aislamiento, que es en realidad el principal origen de todos estos problemas, sin desconocer de que ya Argentina venía con problemas muy graves antes de la pandemia. Pero bueno, obviamente con el aislamiento se complicó. Creo que hoy estamos muy atados a la posibilidad de flexibilización que hemos visto que no es fácil, digamos, porque desde el punto de vista sanitario seguimos teniendo el problema, ¿no? de los permanentes brotes que hacen recomendable, ¿no? mantener algunas medidas más restrictivas de tipo sanitario. De manera que yo el panorama lo veo con mucha preocupación. Obviamente, como todo, ¿no? En algún momento tendrá un fin, pero creo que deberíamos ser muy conservadores, digamos, en cuanto a los pronósticos, porque es una situación difícil y el cual no se le ve una recuperación rápida. Es un problema planetario, es decir, no en todos los países, pero insisto, en la Argentina se les agrega otros problemas que venían de arrastre y que obviamente nos hacen más vulnerables a lo que ha generado el aislamiento. Bueno, no tenemos muchas certezas sobre este futuro, incluso el futuro más inmediato. Sebastián mencionaba que ya han pasado 3 meses prácticamente de la primera oferta que tuvo que ver con el plazo para renegociar la deuda. Para concluir, ministro, ¿qué podría pasar en Córdoba específicamente si Argentina logra un acuerdo y evita el default o evidentemente la Argentina se queda por lo menos sin una solución definitiva para el tema de la deuda? ¿Cómo va a repercutir eso en Córdoba, ministro? Habría 2 análisis. Uno, para las finanzas públicas en especial, digamos, para la deuda, tener en cuenta la deuda provincial, y otro, para lo que es, bueno, la actividad en general de la provincia. Obviamente, creo que en eso hay coincidencia, ¿no? de que un arreglo de la deuda es bueno en el sentido de que más habrá recuperación de financiamiento, no solo el Estado, sino fundamentalmente para que las empresas privadas tengan una fuente de financiamiento que hoy está totalmente cerrada, culpa, digamos, de este problema que tenemos a nivel nacional. En relación a las provincias, específicamente la provincia de Córdoba, pero que en cierta medida se repite en cada una de las otras jurisdicciones, es importante, digamos, porque bueno, el arreglo nacional daría pie o generaría un contexto más favorable para que a nivel provincial, con las particularidades de cada provincia, que obviamente son muy distintas las situaciones, también hagan un planteo de reprogramación de la deuda. En ese sentido, en Córdoba tenemos, diría, la suerte de que por ahora, durante este año, no hay grandes vencimientos, es decir, el vencimiento importante está el año próximo, con lo cual hay tiempo. Y la expectativa sería, bueno, que haya un arreglo a nivel nacional, que eso dé un marco de referencia y en función de ese contexto que va a ser seguramente más favorable si hay un acuerdo a nivel nacional, poder encarar la reprogramación de la deuda en Córdoba, que si el contexto es favorable lo vemos como muy factible, porque la provincia es una provincia solvente que ha demostrado, digamos, tener capacidad de ahorro y que por lo tanto puede con una buena reprogramación afrontar todos sus compromisos. Bueno, veo que Panceta, que es el perro que tiene Osvaldo Giordano, nos está pidiendo que cortemos, pero también no quiero dejar de preguntarle, ya que le veo una gran cantidad de libros en su biblioteca, si la crisis le da tiempo, ¿qué libro está leyendo en este momento, ministro? Varios libros, pero bueno, hoy estoy más metido, digamos, leyendo algunos temas económicos relativos, bueno, al impacto
del COVID-19, por ejemplo, un documento muy bueno del BID, donde los impactos que está teniendo la pandemia y bueno, son las mejores estrategias para salir de ella. Bueno, al comienzo del programa recomendábamos el libro de Andrés Oppenheimer, Los robots vienen marchando, si se quiere en su título en español, sálvese quien pueda, así que me parece que es un... Lo he leído, leído y es muy recomendable y creo que la pandemia en cierta medida lo ha puesto en más actualidad, porque parece que ha acelerado los procesos que él señalaba como que se venían venir. Creo que todo este cambio tecnológico, todo este impacto que tiene el cambio tecnológico sobre el empleo, que lo documenta muy bien, creo que este contexto lo ha acelerado. Entonces, tal vez cosas que íbamos a ver en años, tal vez ahora las vemos en meses. Bueno, vamos a tratar de tener sin duda una entrevista, si es posible, con Andrés Oppenheimer. Y Tamara, que nos pintó un panorama crítico en las librerías, a lo mejor puede promocionar también este libro. Gracias, ministro, por su atención. No, gracias a usted, un gusto, hasta la próxima. Y en el próximo bloque viene Sebastián Turelo hablando de cómo puede solucionar o cómo pueden afrontar las pymes la crisis a partir de diversos proyectos a nivel nacional. Ya volvemos. La vida es más feliz debajo de la tapa naranja. Dulce de leche Manfrey, el más premiado de la historia. Manfrey, solo con la mejor leche. Amplía tus medios de cobro con MacroClick de pago en tus plataformas digitales y cobra con un clic con cualquier tarjeta de débito o crédito. Es simple y con el respaldo de Banco Macro. Conoce más en macro.com.ar/empresas. Macro, cerca siempre. Casaro Matafuegos, empresa dedicada a la protección contra incendios. Desde el año 1965, trabajando incansablemente para garantizar la mejor calidad y servicio en todo el país. Sarmiento 1073, 423-0050. El COE informa que debido al crecimiento de casos positivos y brotes de coronavirus registrados en los últimos días en toda la provincia de Córdoba, debemos dar un paso atrás y las reuniones familiares podrán hacerse únicamente los días domingos de 11 a 23 horas, prohibiéndose encuentros cualquier otro día de la semana. Asimismo, te recordamos que el máximo permitido es de hasta 10 familiares por reunión y que los participantes deben ser únicamente familiares, siendo el dueño de casa el responsable de hacer cumplir la norma. En cuanto a las reuniones sociales, recordá que siguen totalmente prohibidas. La pelea continúa, porque la vacuna aún no existe y los cordobeses podemos evitar que la pandemia se propague a niveles exponenciales como en otras provincias. Pero para lograrlo, hoy más que nunca, todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno, porque el virus circula y avanza. Entre todos podemos prevenir miles de contagios. Por eso te pedimos, por el bien de todos, que ante incumplimientos de esta norma, hagas la denuncia al 0800-888-0054. Ministerio Público Fiscal. Referentes de nuestra sociedad reflexionan sobre las temáticas de interés para los cordobeses. Somos todos periodistas. Viernes a las 21:30 horas por Canal C. Estamos con vos. Una de las grandes incógnitas es qué va a pasar con las SAS, las Sociedades de Acciones Simplificadas, que, un proyecto prevé suspenderlas por 180 días su conformación. Así que sobre este tema, Sebastián ha hablado con el abogado Segundo Carranza Torres, quien tiene el estudio jurídico con su mismo nombre, que nos va a explicar qué pasa, cuál es el proyecto y cuáles son las implicancias legales de todas aquellas empresas que decidieron conformarse como SAS. Lo vemos. En primer lugar, esto tiene una implicancia directa, sobre todo para con la raíz del problema que dio origen a estas posibles modificaciones, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos. Y todos los que utilizan lo que se llama el GDO, Gestión de Documentos Electrónicos, que es un sistema nacional. En esa línea, digamos, todo este problema o esta necesidad de modificación planteada por el nuevo director de la Inspección General de Justicia, surge en base a la necesidad de ordenar un poco el desorden administrativo que había en cuanto a la gestión de estas sociedades de manera online.
¿Cuál es el problema concretamente? Que el sistema online que ellos tenían para constituirla no permitía a la Inspección General de Justicia efectuar los controles adecuados sobre el capital social mínimo, sobre los libros contables, bueno, sobre los organismos de fiscalización, y varias cuestiones que en cierta manera concluyó el nuevo titular que era necesario reordenar las cosas y por ende suspender la sociedad por acciones simplificadas. Esto tiene alcance únicamente en ese territorio y hay un proyecto de ley que ordena la suspensión de la constitución de sociedades por acciones en todo el país por el plazo de 180 días. Esto está en vigencia únicamente como resolución de Inspección General de Justicia para la región que opera mediante esa gestión de documentos electrónicos. Es decir que para Córdoba, que tiene un sistema online propio, no tiene un impacto directo. Exactamente, al menos de movida, lo que hoy está vigente y la resolución de IGJ establece que, digamos, no tiene ningún impacto en Córdoba, porque Córdoba gestiona todas sus sociedades, y lo hace, en mi opinión, muy eficientemente, por intermedio de Inspección de Personas Jurídicas y el Registro Público de Comercio, y por ende el organismo de control justamente, tiene, valga la redundancia, control sobre las sociedades, digamos. En relación al marco general de esta decisión de la suspensión, ya sea de lo que es la creación digital de las sociedades por acciones simplificadas, como así vos bien dijiste, la gestión documental, ¿no es un paso hacia atrás y no se puede entender que esto va a implicar mayor burocracia si emprendedores deciden, digamos, iniciar este tipo de sociedades y tienen que recurrir ahora al papel? Totalmente, a ver, de nuevo, estamos en instancia de proyecto para efectos nacionales, pero si así fuera y efectivamente se aprueban todas las modificaciones, que no únicamente pasan por la vuelta al papel, sino por varias otras cuestiones que ahora te comento, sin dudas que viene a ralentizar y a perder el dinamismo, la eficiencia que pretendían que esta clase de sociedades tengan. Que pretendían con las SAS crear sociedades express, funcionó bien en prácticamente todos los casos, cumplía la necesidad que era tener rápidamente una empresa funcionando, y bueno, toda esta vuelta atrás en cierta manera impacta directamente el mundo emprendedor y el mundo innovador, que es el que necesita las soluciones jurídicas más rápidas. De la mano de eso, obviamente, se está en planes de reforma varias cuestiones, y sobre todo van en torno al concepto de emprendedor. Es decir, para ser considerado emprendedor posiblemente haya que pasar por un registro previo. Si no se cumple ese requisito, no se puede constituir una SAS, o la SAS ya constituida debe pasar por un proceso de transformación a SA o a SRL, digamos, una cuestión que por ahí justamente constituye un desincentivo a las empresas a instalarse en Argentina, cuando lo que se busca, en la misma línea de donde va el mundo, es poder tener estructuras más fluidas, más eficientes, más rápidas y demás. La SAS sin duda es una respuesta a eso. En Córdoba sin duda que funciona de esa manera, y ojalá que el proyecto no altere esta realidad que realmente es muy provechosa a ese efecto. Bien, hablando de la realidad, estamos en un momento crítico desde el punto de vista sanitario, económico, por la pandemia. Y en ese marco, nuevas modalidades de trabajo, como por ejemplo el teletrabajo, han tenido un crecimiento, no diría exponencial, pero sí extraordinario. Hay una iniciativa que busca regular justamente esta nueva modalidad de trabajo y que ya fue aprobada en diputados y ahora está siendo puesta en consideración en una de las comisiones del Senado. ¿Por qué no nos ayudas a entender cuáles son los principales cambios de este proyecto de ley? Bueno, lo que pretende es regular esta situación excepcional que se dio en pandemia, dándole o dotándolo de una regulación jurídica de acá en adelante. A ver si hay, como bien decís, si para algo sirvió, es para que se empiece a implementar esta modalidad, y esta ley viene a definir lo que es el teletrabajo, a definir lo que es un teletrabajador, y a poner en cabeza de la empresa determinadas obligaciones a los fines de la regulación de esta modalidad de trabajo. En esa línea, principalmente, encontramos con que es una facultad del empleado optar por si quiere utilizar el teletrabajo o no. Esto en cierta manera es complicado porque es reversible, digamos, quien no es teletrabajador puede pasar a hacerlo y dejar de serlo por su propia voluntad, y por supuesto las empresas
les trae de la mano algún costo en cierta manera imprevisible en cuanto a oficinas y en cuanto a gestión. De la mano de eso también tenemos en cabeza de la empresa la obligación de proveerlo al empleado con todas las herramientas, o en su caso, pagarle los gastos que él haga en miras a establecerse como teletrabajador. Desde lo jurídico, exclusivamente hay alguna observación ahí que la ley no aclara si es de carácter remuneratorio o no, y por ende puede alterar también sustancialmente la ecuación económica a la hora de ver qué costo implica el trabajador, qué costo implica esto. Y bueno, y por el resto, digamos, establece algunas particularidades respecto de esta modalidad de trabajo. Ahora, una consulta final sobre el teletrabajo. Este proyecto de ley establece que si entrara en vigencia lo haría 180 días después de finalizado el aislamiento. Exactamente, porque en cierta manera está pensado como algo de largo plazo y no de la mano de la emergencia sanitaria de esta situación. A larga no deja de ser, digamos, el teletrabajo no ha acarreado mayores inconvenientes o complicaciones ni para los empleados ni para las empresas, más allá de algunas cuestiones de horario. En cierta manera, esta ley viene a pretender regular desde el Estado una cuestión que en cierta manera en su dinámica funciona bastante bien, y que si no funcionara bien, los derechos del trabajador lo mismo se encuentran garantizados por el ordenamiento que ya existe. Yendo a la economía del conocimiento, estuvimos conversando contigo a finales del año pasado y justamente en enero la aplicación de la ley de la economía del conocimiento fue suspendida. Ahora el gobierno nacional ha presentado un programa Soluciona, que también entiendo que tiene por el momento carácter de proyecto de ley, para la reactivación justamente de la economía del conocimiento. ¿Qué cambios hay entre este programa Solución y la anterior ley de economía del conocimiento? Bueno, ahora te voy a hacer una breve diferenciación, digamos, porque el estado actual de la ley de conocimiento es que está en proceso de modificación. Su aplicación está suspendida, o sea, nunca fue aplicada por los organismos con la autoridad a tal efecto, y está en proceso de reforma, fue aprobada en diputados, está en senadores, y de la misma se van a modificar algunas cuestiones. A la larga no deja de ser un régimen de promoción que, para no hacerlo extenso, digamos, no deja de ser un régimen en el que determinada empresa, cumpliendo determinados requisitos, goza de determinados beneficios fiscales durante un transcurso de tiempo determinado que se establece en la ley por 10 años. En la medida que se cumplen los requisitos, se accede a determinados beneficios y es una fija y es una constante. Tiene algunas modificaciones, básicamente en cuanto al concepto de los beneficios, en cuanto a las actividades incluidas, y varias particularidades más. Y este programa es un programa excepcional de reactivación de la economía del conocimiento, que básicamente ya está en vigencia, e incluso a partir de esta semana se puede acceder efectivamente mediante el sistema TAD, que es para aquellas empresas que tengan proyectos concretos vinculados con la economía del conocimiento, se les permite acceder a un aporte no reembolsable por parte del gobierno a los fines de ejecutar ese proyecto. Se presenta el proyecto, se cumplen determinados requisitos e ingresa determinado dinero en etapas o en un solo pago, dependiendo de la garantía que se brinden, y la única condición es, una vez cumplidos los requisitos, que se cumpla el proyecto tal como se había presentado. Digamos, son dos cosas distintas. Por un lado, la ley de conocimiento, que es un régimen estable, y por otro lado, este programa de excepción para la reactivación, que es un solo aporte que el Estado le hace a las empresas. Hasta ahí la opinión y el comentario de Segundo Carranza Torres, y también pueden ver más información sobre el tema porque la entrevista continuó en nuestro canal de YouTube Los Turelo, donde también explica en un video el nuevo proyecto para regular la publicidad de los influencers y youtubers. Ahora en el próximo bloque una linda historia de vida sobre el amor, la diversidad, la discapacidad, bueno, de todo un poco después de la pausa. Lo que para algunos es un juego, para otros es la realidad. 25.000 familias de Córdoba nos necesitan para poder alimentarse.
Campaña Córdoba Urgencia Alimentaria. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa. Exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Macarena, soy Luisa. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy amable. El Gabinete Social de la provincia creó el programa Mayores en Red para que jóvenes voluntarios puedan brindar contención y asistencia psicológica a personas mayores de 60 años durante la emergencia sanitaria. No estás solo. Si necesitas ayuda con tus compras o simplemente charlar con alguien, llámanos al 0800-555-8555. Gobierno de la provincia de Córdoba. 25 años de la educación que hoy necesitas. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online, MBA, maestría en administración de empresas, especialización en marketing y dirección comercial. Estudia sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar. Cine, series, cómics, videojuegos y anime. Spin-Off TV. Miércoles a las 19:30 horas. Por Canal C. Estamos con vos. Ahora sí, volvemos con el último bloque de Los Turelos y estamos acá con un amigo, un colega, con Gastón Brojín. Él es estudiante de periodismo, lo conozco de los pasillos de la facultad y siempre quise contar su gran historia de vida y de amor, así que acá lo tenemos para contar esta experiencia. Bienvenido, Gastón. Hola, Niki, ¿cómo estás? Bueno, no se lo ve, pero detrás de cámara está Agustín, que es una persona que siempre lo acompaña, es su actual pareja. Y yo veía esas imágenes, los dos íbamos al Colegio Universitario de Periodismo, de que había una persona que siempre te ayudaba a bajar, a llegar a la facultad, que te buscaba, que te traía, que era, como, sabes que estamos cerca de la fecha, ¿no? Un gran amigo, un gran compañero. Después me enteré de la historia de amor entre ustedes. Y bueno, quería que me lo cuentes un poco vos, porque es bastante emocionante ver esta ayuda, esta cooperación en un mundo a veces tan individualista que se postergan mucho las relaciones afectivas. Sí, yo incluso siempre lo digo y lo remarco. También en la comunidad en sí, particularmente los gays, somos como detallistas en el sentido de la vestimenta y toda la parafernalia, las plumas y qué sé yo. Pero sí, encontrar a alguien así en las redes, porque lo encontré en las redes. ¿Lo conociste en las redes? Sí. Porque él te habló, vos le hablaste. Me habló él a mí. Y bueno, empezamos a charlar, qué sé yo, nos conocimos personalmente. Y de un momento para el otro surgió, qué sé yo, el amor, no sé si... En ese momento era como todo muy dudoso porque si bien él es una persona normal, yo tengo como toda una historia de vida atrás complicada porque me quiebro de la nada, mis fracturas suelen ser graves y bueno, era como en un momento cuando yo le pregunté si él quería ser mi novio, le dije que si me contestaba que sí, era como todo un desafío, porque la verdad es esa, o sea... Quizás a veces es más complicado, me imagino, la barrera que te pones vos, quizás como persona con discapacidad, a qué puede esperar el otro, y quizás el otro no está mirando eso. Totalmente. Creo que hay gran parte mía, pero también es cierto que como lo conocí en las redes, yo me manejo mucho en las redes y sé la clase de personas que hay también. Entonces era como siempre yo ponía mi barrera y hasta acá llegaba, permitía que la gente me viera o me conociera de tal manera. Pero bueno, con él me abrí de otra manera, creo que desde el primer punto de vista, de la primera salida, fue totalmente diferente. Y eso me ayudó también a mí a deconstruirme y a bajar un poco los niveles de ansiedad que yo tenía. Porque... Claro, y hablamos por ahí de los prejuicios que tenemos todos, de pensamos que la otra persona no te va a mirar de igual manera, hacia el final todos sin depender condiciones físicas, sexuales, emocionales, somos todos iguales. ¿Qué prejuicios, además de los que puede tener uno mismo, encontraste en la sociedad? ¿Alguna vez vemos atrás las imágenes que se cumplen 10 años del matrimonio igualitario?
y Alejandro Banelli, una de las integrantes de la primera pareja que se casó con esta ley, dijo, no saben las personas que hoy se besan libremente en la calle todo lo que luchamos para llegar acá. ¿Qué prejuicios tuviste que deconstruir en tu familia, en tu grupo de amigos, en la escuela? Sí, no tanto, bueno, yo cuando salí del closet, digamos, ya había terminado el secundario, pero sí, existe como en cualquier lado el bullying, la jodita entre varones, mirarlo al distinto. Y no solamente por ser distinto por tener una discapacidad, sino por ser distinto sexualmente. Y sí, en la sociedad común son miradas, qué sé yo. Quizás hablando con un amigo, siempre él me decía que me lo iban al ser gay me lo iban a tomar distinto por tener una discapacidad. Parece ser que las personas, el común de las personas, te tratan como un angelito. Claro. Como alguien que no puede sentir, no puede amar, como que te tienen que cuidar. Como que son asexuadas, porque Claro. eso es algo que hablábamos con vos antes de este programa. Parece que las personas con discapacidad no tienen derecho a su sexualidad, o sea, no vemos comúnmente historias de amor y si las muestran como algo épico. Y de repente menos una historia de amor, qué sé yo, que también incluya diversidad, es algo difícil de ver. Yo siempre le digo, lo digo en mi grupo de amigos, lo digo con mi familia, parece ser que ser discapacitado y ser gay no son compatibles. Claro. Porque sí es cierto, te toman como un asexuado, como que sos una personita a la que hay que cuidar. Y la realidad es que no, uno tiene realidades sexuales completamente iguales que cualquier otro, quiere sentirse amado, quiere sentirse deseado como cualquier otra persona. Y eso es lo que también a uno le llama la atención de la misma sociedad cuando vamos caminando por la calle así, te suelen mirar y te ven desde el lado de, ay, mira qué lindo, pero después se dan cuenta que sos gay y es como, ay. Ay, que es raro, Claro. sí, bueno, uno de los pocos prejuicios que seguimos teniendo, me alegra estar cumpliendo 10 años, por supuesto, de esta sanción histórica. Banelli, justamente esta persona del primer matrimonio, lo que decía era, ahora hay mucha más gente feliz que hace 10 años y principalmente que podemos, digamos, no se destruyó esos conceptos que había en contra, no se destruyó la familia ni la sociedad. No. Yo sé que ya sé la respuesta, pero ¿te casarías alguna vez? ¿Crees? Él dijo que lo hizo por un acto político más que por amor, porque podemos estar con la persona que queramos. Pero yo creo que en esa época, si bien era casarse era un acto político. Hoy en día me parece que si bien estamos muchísimo más deconstruidos, hay algo que todavía en la sociedad no cambió, muy adentro en la sociedad, pero sí. ¿Qué cosas no cambiaron? Y, por ejemplo, lo que pasó el otro día con la bandera. Ahí denota una homofobia generalizada. Por parte, más que nada, lo relaciono mucho con el machismo. Había personas ahí queriendo hacerse pasar por excombatientes que en realidad después uno se dio cuenta después que no lo eran. Sí, hubo excombatientes claro. que dijeron también en un grupo ex reducido y generalizaron con todas las exactamente, personas. y parece ser que taparon esa homofobia que ellos tenían con un falso patriotismo, porque la verdad es que si no sos excombatiente tampoco querías bajar la bandera, tampoco querías poner la bandera argentina, sino solamente sacar la nuestra. Claro. Y con respecto a casarme, sí me gustaría. En un tenemos futuro. a Agustín acá detrás de cámara, así que... No, yo creo que, como te decía antes en el corte, a mí me gustaría primero recibirme, tener un trabajo estable. El plancito que quieres. Claro, me parece que va antes que casarme. Total, yo ya vivo con él, así que no me modificaría nada. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Hay algún momento Como todas las parejas. ¿Y la pandemia? No, creo que nos afectó de otra manera, o sea, somos muy compañeros. Sí, eso destaco y pensaba también vos en el Día del Amigo, qué difícil a veces tener un amigo y una pareja, ¿no? ¿Vos lo sentís así? Sí, en realidad lo tomo como, qué sé yo, lo puedo separar. Yo lo tomo como un amigo, mi mejor amigo, pero también es la persona que yo amo. Entonces, por ahí, tenemos un grupo de amigos juntos. Entonces no es que uno sale por un lado y el otro por el otro. También lo haría, o sea, tranquilamente. Él tiene también su grupo de amigos y cada uno puede hacer lo que quiere. Me parece que las parejas en general somos así.
Y está bueno compartir la amistad, pero también la pareja por el otro lado. Bueno, y vos que estás del lado de la comunicación, porque ya te estás por recibir, porque constantemente tratas de visibilizar un montón de cosas en las redes, ¿cuál es tu objetivo? Si hay algo que te queda por decir, que te gustaría lograr desde ese lado. Sí, creo que hay mucho por decir, creo que por eso también elegí esta carrera. Me parece que hay mucho por cambiar en la sociedad, y no solamente desde el ámbito gay o de la comunidad LGBT, a mí me parece que al contrario, creo que desde la discapacidad en sí se puede hacer mucho todavía. Hay un profe que en la facu nos decía que en la tele no se ven personas con discapacidades, salvo 1 o 2, pero no es el común, no es la gran mayoría, ni tampoco me gustaría serlo. Pero decís sí que, comparando, digamos, dos comunidades que, bueno, son dos aspectos distintos, pero que la discapacidad todavía le falta mucha inclusión. Muchísima inclusión. Me parece que hay leyes que no se cumplen, hay situaciones en la calle que son para decir, loco, necesito una cámara, vengan a filmar esto. Porque claro, hay veredas rotas, hay rampas que no se pueden transitar directamente, es como súper complicado. Para mí solo, súper complicado. Ahora, si me lleva otra persona o me traslado con otro, sí, todo bien. Claro, pero justamente, bueno, qué interesante eso y me alegro un montón haberte tenido. Aprendemos siempre de vos y siempre contagias esa alegría. Me quedo con esto que decía un profe que seguro tenemos en común, que es esto. ¿Cuándo vamos a ver una persona con discapacidad en la tele, en un banco, en una serie? No sé, siempre hay un rol aparte y creo que hay que incluir mucho en ese aspecto. Tal cual. Bueno, gracias Gastón, No, gracias. Gracias a Agustín que está del otro lado ahí haciendo el aguante, la otra mitad de esta naranja, de esta linda historia de amor. Y bueno, cerramos así este programa de Los Turelo. Podés repasar todos estos contenidos en nuestro canal de YouTube Los Turelo y seguir comentando con nosotros en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.